Hola amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren súper bien. En esta oportunidad, como pueden ver, les vamos a estar enseñando el paso a paso de este gorrito en espiral y también le podemos decir en diagonal, porque como pueden ver tienen estas rayitas así que dan como esa forma de espiral. Pero antes de continuar con este video, me encantaría invitarte a que por favor te unas a la familia de Realza Crochet suscribiéndote en el botoncito rojo y activando la campanita de notificaciones para que así sepas cada vez que yo publique un video nuevo. Este gorrito es específicamente para una talla de 4 a 10 años, pero no te preocupes porque te voy a estar dando las indicaciones para que lo puedas hacer en todas las tallas. Así que nada, ya estoy ansiosa por mostrarte el paso a paso. Vamos a pasar a la lista de materiales. Muy bien amigos y amigas, estos son los materiales que vamos a estar utilizando para la elaboración de nuestro gorro en espiral. Como pueden ver, tenemos la lanita que es bastante gruesecita. Es una lanita muy bonita, tiene como 4 milímetros de grosor y lo vamos a estar acompañando con este gancho. Como pueden ver, tiene de número 5.0 milímetros. Ahora bien, podemos empezar con el primer paso para elaborar nuestro gorro, que va a ser, amigos, básicamente nuestra bandita. Algunos de ustedes ya saben hacer la bandita para el gorro. Sin embargo, me gusta explicarles en todos los videos para que si hay una persona nueva y no sabe cómo hacerlo, entonces lo pueda realizar. Así que vamos a realizarlo. Lo primero que vamos a hacer aquí es un nudo deslizado. Sacamos hebra. Cuando lo tenemos allí aseguradito, vamos a hacer aproximadamente una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenitas. Estas cadenitas es lo que va a ser el ancho de la bandita. Por ende, si ustedes van a hacer el gorro para tallas grandes, para adultos y adolescentes, les recomiendo, amigos, que hagan más cadenitas para que su bandita les quede más grande. Y si estás trabajando tallas pequeñas como de bebés, haces menos cadenitas para que la bandita vaya de acuerdo a la talla del bebé. Vamos ahora a hacer aquí lo siguiente. Vamos a regresarnos a la cadenita que está antes y allí vamos a hacer un punto bajo. Nos regresamos a la siguiente cadenita, esta de acá, hacemos un punto bajo. Nos regresamos un punto bajo. Y así, amigos, nos vamos a ir regresando por toda la vuelta. Así por toda la vuelta hasta llegar al último punto. Aquí creo que está mi último punto. Hago mi punto bajo allí también. Como pueden ver, este es el tamaño que ha quedado la bandita. Vamos ahora aquí a hacer una cadenita. Nos volteamos para la parte de atrás. Y ahora vamos a coger hebra de todos los puntos. De todos. Vamos a coger la hebra de atrás. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo desde este primer puntito. Hacemos allí un punto bajo. El segundo, un punto bajo, y así nos vamos a ir regresando hasta llegar al último punto. Vamos a hacerlo. Ok, amigos, ya estamos por realizar el último punto. Siempre, cada vez que terminen una fila, el último punto lo vamos a coger todo completo. ¿Ven? Ya no vamos a coger solo la hebra de atrás, sino el punto completo. Entonces hacemos un punto bajo, cadenita, se dan la vuelta y hacen desde ese primer punto, allí puntitos bajos. Esta va a ser la secuencia, amigos, para nuestra bandita. Y esto es lo que van a hacer en todas las vueltas. Súper fácil. Vamos a seguir. Cuando llegamos al último punto, cogemos todo completo. Ahí está. Bueno, así ustedes van a seguir una vuelta tras otra vuelta tras otra vuelta hasta que tengan la medida de circunferencia que ustedes necesitan para la talla que están trabajando. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer este gorrito para la talla de 4 a 10 años, por ende vamos a utilizar
de 45 a 50 centímetros. Obviamente, como el gorro va a ser para mi niña que tiene 4 años, voy a utilizar entre 48 a 50 centímetros. Yo creo que aproximadamente unos 48 centímetros, porque esa es la medida de su cabeza. Ustedes lo ajustan según al tamaño de la cabeza de la persona. Cuando tengan sus vueltas completas según la circunferencia, estiren su bandita para sacar la circunferencia, porque si sacan la circunferencia así como ella está, sin estirar un poco, entonces les va a pasar que el gorrito les va a quedar un poquito grande. Para trabajar esta puntada del gorro, para que quede en espiral, necesitamos que sea múltiplo de 6, ¿sí? Van a ir haciendo sus vueltas de 6 en 6 para que quede parejito, ¿ok? Entonces vamos a continuar haciendo nuestras vueltas y nos vemos cuando tengamos la cantidad que necesitamos. Bueno, ya yo tengo aquí mi medida. Ahora lo que voy a hacer es que, nada, voy a cerrar estas dos puntas para que ya quede mi bandita cerradita. Entonces vamos a hacerlo. Voy a juntar aquí, vean, justo en el primer punto, este de aquí. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a pasar en todos los puntos, voy a coger de cada lado y voy a ir deslizando. Entonces esto es lo que vamos a hacer para cerrar nuestra bandita. Van deslizando, cogiendo hebra de acá, hebra de allá, hasta que nuestra bandita quede cerradita. Bien, ya está cerradito. Pueden observar que casi ni se nota el cierre. Ustedes pueden dejar este como el lado derecho y también pueden usar este. La verdad es que no se nota mucho la diferencia. Yo creo que me voy a quedar con este lado como mi lado derecho. Bueno, ahora vamos a empezar con el alzado del gorro y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a levantar aquí con una cadenita, dos cadenitas, una lazada, y desde este puntito que tenemos aquí vamos a ir haciendo puntos altos en cada espacio. Como a mí me ha quedado esta hebrita, entonces la voy a ir escondiendo. Entonces vamos a hacer un puntito en cada espacio y nos vamos a ver al final. ¿Ven? No te preocupes dónde vas a hacer los puntos. La verdad, la misma bandita te va indicando dónde tienes que hacer los puntos. Por ejemplo, aquí está un hoyito, aquí otro, aquí y aquí. Entonces ahí tú vas haciendo los puntos altos. Entonces vamos a continuar y nos vamos a ver al final. Ya terminamos esta vuelta. Vamos a deslizar aquí arriba del primer punto alto y bueno, ya aquí cerramos nuestra vuelta. Ahora fíjense lo que vamos a hacer aquí para esta segunda vuelta. Esto aplica para todas las tallas. Vamos a levantar con una cadenita, una lazada, y vamos a hacer este punto en relieve por delante, así. ¿Ven? Hacen 1, 2 y 3. Ahora, luego de tener 3 puntos relieves por delante, ahora vamos a hacer 3 por detrás. Así. Dos. ¿Ven? Tenemos 3 por delante y 3 por detrás. Vamos nuevamente por delante, vamos a hacer 3 nuevamente. Y 3. ¿Ven? Tenemos 3 por delante, 3 por detrás y 3 por delante. Vamos nuevamente a hacer 3 por detrás.
ya tenemos 3 por detrás. Y así vamos a seguir, amigos, por toda la vuelta. ¿Ven? Entonces vamos a seguir hasta llegar aquí. Vean, amigos y amigas, ya terminamos aquí. Entonces vamos a continuar. Y aquí, vean, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí vamos a cambiar un poquito, porque lo que vamos a hacer es que vamos a ir rotando un punto. Ya van a saber por qué. Ok, vamos a levantar con una cadenita, una lazada, y este punto de este grupito de 3 lo vamos a coger por detrás, así. ¿Ven? Ahí está. Ahora sí vamos a hacer el grupito de 3. 1, 2 y el tercero vamos a ocupar este de aquí, el que está por detrás. ¿Ven? Así. ¿Ven, amigos? Entonces ahora vamos a hacer los revés. Así. 1, 2. El tercero es este que está por el lado derecho. Entonces hay que hacerlo, amigos, hay que cambiarlos para el lado revés. ¿Sí ven? Bueno, vamos nuevamente. Ahora vamos con derecho. 1, 2. Y el tercero es este que está aquí por el lado revés. Hay que cambiarlo a derecho. ¿Ven? Sí, más o menos están viendo, ¿no? La diferencia. Bueno, ahora viene por el lado revés. Este. El segundo. Y el tercero va a ser este. Entonces tenemos que cogerlo en revés. ¿Sí ven? Está fácil, amigos. Una vez que agarran ya la vuelta, se les va a hacer más fácil todavía. Entonces vamos a ir continuando. Ya saben que hacen el grupito de 3 y al finalizar el grupito de 3 siempre tiene que cambiar. Si por ejemplo este está en revés, tiene que hacerlo en derecho. Y si este está por el lado derecho, entonces hay que cambiarlo a revés. Eso es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, aquí hicimos ya los 3 revés, perdón. Ahora vamos a hacer los 3 derechos. Siempre tienen que ser 3. Ya, amigos, 1, 2. Y ven lo que les digo. Aquí tenemos el tercero que está por el lado revés. Bueno, ahora hay que cambiarlo a lado derecho. ¿Sí ven? Facilito, amigos. Entonces, bueno, vamos a ir continuando. Muy bien, amigos y amigas. Ya terminamos esta vueltecita. Y vean, cerramos aquí con 2 puntos en relieve por detrás para cerrar con el primero que hicimos por detrás. Entonces tenemos aquí un grupito de 3 en relieve por detrás. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Como les digo que para cada vuelta vamos a ir rotando, entonces vamos a levantar con una cadenita y este vamos a hacer en relieve por detrás, que es el primero que tenemos allí, ¿se acuerdan? El que está por detrás, que es el primero que realizamos. Entonces ahora tenemos que cambiar este a relieve por detrás. Así. ¿Ven? Hicimos 2 en relieve por detrás. Ahora vamos a hacer este derecho. 1, 2 y 3. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? El tercero es este de acá. ¿Se dan cuenta, amigos? Ahí está. Bueno, vamos a continuar. Ahora nos toca por detrás. 1, 2
y 3. Vean que este lo vamos a cambiar a relieve por detrás. ¿Sí ven? Siempre hay que seguir con el orden de los 3 grupitos de cada punto, tanto por relieve por detrás o por delante. Vamos aquí con relieve por delante. 1, 2 y 3, que sería el que está por detrás. ¿Ven? Qué fácil, amiguitos, ¿ven? Entonces vamos a continuar y nos vamos a ver aquí al final. Bueno, vamos a cerrar esta vuelta con el punto relieve por detrás que me queda aquí. Y como pueden ver, aquí tenemos 2 puntos relieves por detrás. Con el que acabo de hacer serían 3. Ya completamos el grupito de 3. ¿Sí ven? Entonces para la siguiente vuelta vamos a levantar con una cadenita, una lazada, y el punto relieve por detrás que tenemos allí primero lo realizamos. ¿Ven? El segundo punto relieve que está ahí detrás lo realizamos. Y este que está por derecho, para completar el grupito de 3, tenemos que cambiarlo a revés. Siempre vamos a ir rotando, para cada vuelta vamos a ir rotando. Y el que rotemos aquí, lo vamos a recuperar acá. No es como que si fuera que se va a perder ese punto, no. Si lo rotamos, pues obviamente se va a completar aquí al finalizar la vuelta. Ahora continuamos con 3 puntos relieves por delante. Este que está por revés hay que cambiarlo a punto relieve por delante. Si ven, vamos a ir haciendo lo mismo, la misma secuencia. Y nos vamos a ver al final. Y bien, amigos, ya terminamos aquí. Y vean, ya completamos aquí 3 puntos en relieve derecho. Y aquí están los 3 puntos en relieve por detrás. Ahora vamos a comenzar nuevamente una secuencia como empezamos aquí. Lo único es que aquí va a estar por el lado revés. Bueno, ya aquí les explico esta vuelta y ya de aquí ustedes van a saber cómo van a hacer en las siguientes vueltas. Vamos a levantar con una cadenita y tenemos aquí de primero un punto relieve por detrás. Bueno, ese primer punto lo vamos a cambiar a relieve por delante. ¿Sí ven? ¿Se acuerdan? Lo mismo que hicimos aquí, que era un punto de relieve derecho y lo cambiamos a revés. ¿Ven? Bueno, ahora aquí sí seguimos con un punto de relieve por detrás, 2, y 3. El tercero es el que está por delante, entonces hay que cambiarlo. Vamos a continuar con 3 puntos por delante. El tercero está por revés, así que hay que cambiarlo a derecho. Y ven, así de sencillo es como van a seguir. Entonces vamos a continuar y ya de aquí nos vamos a ver aquí. Como pueden ver, cerramos aquí con estos 2 puntos relieves y completamos con el que está acá. Vamos a deslizar aquí y vean, tenemos allí los 3 puntos relieves derecho y estos 3 por detrás. Bueno, ahora lo que vamos a hacer aquí es continuar con la secuencia. Ya aquí, amigos, ustedes saben lo mismo que hicimos en las vueltas pasadas. Hacemos este y ahora cambiamos este de acá. ¿Ven? Ahí está. Hacemos estos 2 y este lo cambiamos al revés. Y así van a seguir con la misma secuencia. ¿Ven? Entonces ya ustedes saben lo que van a hacer aquí. Van a avanzar una vuelta tras otra vuelta tras otra vuelta. Nosotros, como estamos trabajando la talla 4 a 10 años, vamos a hacer vueltas hasta tener de altura 16 a 17 centímetros. Y otra cosa importante es que las medidas, si ustedes quieren
tomarla desde aquí. Entonces ya saben que los 17 o 16 centímetros van a ser desde la orilla. De todas maneras, ustedes que están trabajando otras tallas, aquí en la pantalla les voy a dejar cuánto van a ser de altura para otras tallas, así que no se preocupen. Bueno, ya aquí lo que queda, amigos, es avanzar, continuar. Vean su relieve tan hermoso. Así que nada, vamos a continuar y nos vamos a ver cuando tengamos las vueltas completas. Muy bien, amigos y amigas, como pueden ver ya tenemos todas las vueltas. Aquí estamos con 16 centímetros desde la partecita de acá de la orilla. Ya vean cómo se ve nuestro relieve de la puntada. Muy lindo. Bueno, ahora vamos a hacer las disminuciones. Entonces aquí vamos a levantar con una cadena, hacemos el punto relieve, este de acá, hacemos este que es el que vamos a rotar. Entonces aquí vamos a hacer una disminución. Fíjense bien, hacemos aquí, sacan por 2, se pasan al siguiente. A ver aquí. Ajá. Sacan estos dos. Cuando tienen esos 3 aritos, cierran. Aquí tenemos que rotar este. ¿Se acuerdan, no? La misma secuencia. Entonces ahora pasamos a hacer relieve. ¿Ven? Pasamos este de acá y vamos a disminuir nuevamente aquí donde están estos dos puntitos por el lado de atrás. ¿Ven? Así, amigos. ¿Ven? Así vamos a disminuir. Hacemos este en el lado revés, hacemos este por el lado derecho, este por el lado derecho, este lo cambiamos a derecho y la disminución la vamos a hacer en estos dos que están aquí. Así vamos a disminuir. Sacan estos dos, dejan esos dos aritos en el gancho, sacan este y cuando tenemos esos 3 aritos cerramos. Entonces volvemos con la secuencia, cambiamos este y así vamos a seguir para hacer las disminuciones. Entonces vamos a continuar. Muy bien, ya vamos a cerrar esta vuelta. Nos toca deslizar aquí arriba del primer punto relieve y vean, ya completamos aquí los 3 grupitos de relieve por delante y tenemos aquí las disminuciones. Bueno, vamos a levantar con una cadenita y lo que vamos a hacer aquí, amigos, es lo siguiente. Vamos a hacer este relieve aquí, este relieve aquí, vamos a hacer lo siguiente, vamos a disminuir este y con este. ¿Ven? Entonces vamos a hacer estos 3. Yo creo que aquí vamos a seguir con la secuencia como está, o sea, ya no es necesario rotar porque ya vamos a hacer las disminuciones, ¿ok? Entonces vamos a seguir. Vamos a disminuir este. Hacemos este grupito de 3 de relieve completo. Los que están por delante lo vamos a hacer completo. Muy bien, amigos, vean cómo ya va cerrando aquí. Deslizamos aquí arriba del punto, como pueden ver. Y bueno, ahorita lo que vamos a hacer es una última disminución para luego ya cerrar con nuestra aguja lanera. Vamos a hacer una cadenita, hacemos este relieve.
este relieve. Vamos a saltarnos esta disminución y nos vamos a pasar al siguiente relieve. Este relieve, todos son delante o derecho. Este relieve derecho, saltamos esta disminución y nos pasamos al siguiente, de manera que esta va a ser la secuencia. Vamos a continuar. Muy bien, amigos y amigas, como pueden ver ya aquí se ve cerradito. Y bueno, si ustedes quieren ya en esta última vuelta pueden cerrar, pero la verdad, amigos, es que yo me he dado cuenta que creo que me hace falta como 1 centímetro para el tamaño de la cabeza de mi niña. Por ende, lo que voy a hacer es que, vean, aquí como me ha quedado este hoyito más o menos grande, es que voy a hacer un punto en cada espacio, un punto relieve en cada espacio para dar altura. Fíjense, de esta manera. Voy a levantar aquí, voy a hacer un punto relieve en cada espacio como corresponde, solamente para dar como 1 centímetro de altura, que es lo que me hace falta para la talla de mi niña. Si ustedes también les pasa así, entonces ya saben que aquí hacen un punto en cada espacio. Bueno, amigos, ahora sí, ya quedó con la altura. Les voy a medir, vean, desde aquí, desde la parte de arriba hasta abajo tiene 19 centímetros. Puede tener hasta 20 centímetros, esa medida estaría bien. Bueno, amigos, ahora vamos a dejar un espacio largo. Vamos a cortar por aquí. Y aquí tenemos nuestra agujita lanera, por ende vamos a ensaltarla. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a coser por todo este borde en modo de zigzag. Así ven, sacan por dentro, vuelven a salir y así van a ir pasando por toda la orilla para ir cerrando su gorrito. Bueno, amigos, como pueden ver, ya aquí está cerradito, entonces le voy a colocar el pompón que tengo acá. Yo lo he realizado y se lo voy a poner aquí. Es del mismo color porque a mí me gustan los gorritos así, pero si ustedes quieren pueden hacer el pompón de otro color para que se vea un poquito más colorido. Bueno, lo que voy a hacer para colocar el pompón es que me voy a ir a la parte de aquí abajo y me voy a posicionar hacia un ladito. Paso una de las hebras y por el lado contrario, por aquí, voy a pasar nuevamente y aquí voy a hacer un nudo. Muy bien, amigos y amigas, como pueden ver ya colocamos aquí el pompón. De esta manera es como se mira. Aquí también hemos colocado nuestra marquita y así es como se vería ya el gorro finalizado. Vean que es bastante elástico, aunque bueno, eso también lo hace la lana. Así que nada, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si les ha gustado, déjamelo saber en los comentarios. También suscríbete a este canal en el botoncito rojo que dice suscribirse. Y también me encantaría invitarte a que actives la campanita de notificaciones para que sepas así cada vez que yo subo un nuevo video. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos para un próximo video. Chao, chao.